Una tendencia general en el trabajo de la mano izquierda es pisar la cuerda apretando el diapasón, es decir, hacer fuerza opuesta entre los dedos 1, 2, 3 y 4 contra el pulgar, creando un efecto tenaza. Aún en muchos guitarristas está la idea instalada que la mano con mayor fuerza podrá lograr los pasajes técnicos más difíciles. Actualmente se siguen usando diferentes elementos para la ejercitación por presión de estos dedos, como pelotas de goma, resortes y otros artículos en esta función. Se sigue pensando que el guitarrista más dotado es aquel que puede concentrar mayor presión en su mano izquierda para soportar las diferentes exigencias instrumentales. Consecuencias nefastas frecuentes, productos de esta forma de tocar, son las numerosas lesiones en los tendones, llamadas tendinitis, operaciones, tratamientos médicos, que llevan finalmente a la deserción y a la frustración. Es normal que en el repertorio existan obras de mayor dificultad, por lo que si no dotamos a nuestro cuerpo de las herramientas necesarias, es seguro que siempre existirá una limitación física ante ciertas obras. Cuando los pasajes son más difíciles, la tendencia más normal es apretar de más. Todo se complejiza, se crispa y el intérprete sufre. La música no tiene la culpa de que no hayamos trabajado correctamente nuestra relajación. Pero antes de comenzar, dale like al video, comenta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Hoy te voy a enseñar a tener una mano izquierda incansable en la guitarra. ¡Vamos! Hoy vamos a estar hablando, como siempre, de los conceptos que escribí en este libro, Cómo construir una interpretación, método de estudio musical para guitarra y otros instrumentos que está ayudando a muchísimas personas en todas partes del mundo. El concepto que se atiende en este video es completamente opuesto a lo que expuse en la introducción y tiene como base el poder aprovechar la ley de gravedad a nuestro favor. Básicamente podemos decir que la mano y el brazo tienen un peso natural y que si se utiliza para caer con los dedos sobre el diapasón, puede perfectamente cumplir con todos los requisitos del armado de la nota, pero sin el desgaste típico de tocar haciendo fuerza. La idea consiste en relajar completamente el hombro y dejar en descanso todo el brazo para que la mano cuelgue como un péndulo o un puente que tiene dos extremos, los dedos y el hombro, pero donde todos los demás músculos se encuentran en reposo. Este concepto puede parecer insólito en la guitarra o inaccesible para aquel que nunca lo ha empleado, pero en otros instrumentos como el violín o el piano es bastante común. Quiere decir que deberíamos empezar a utilizar lo que otros instrumentistas de mayor historia ya emplean desde hace muchos años: el peso del brazo. Un posible ejercicio: sentado, deja caer varias veces tu brazo, tantas veces sea necesario para sentir la caída, dejando pendular por inercia poco a poco, sin que lo detengas voluntariamente. Luego es bueno tomar como referencia un plano inclinado, en este caso el diapasón del instrumento, y repetir varias veces el gesto de llevar la mano en caída sobre las cuerdas, sin pensar por el momento ni en qué cuerda ni en qué casillero se está haciendo. Una vez que comenzamos a sentir la relajación y la libertad del bíceps, el tríceps y el antebrazo, notaremos cómo el pulgar se ablanda por completo y deja de ser un elemento de presión que obstaculiza aún más los movimientos. A continuación,
se puede empezar a trabajar escalas y posiciones, sintiendo el peso en cada dedo. Es preferible en un comienzo no poner el pulgar contra el mástil para experimentar la caída libre y el brazo como una pluma, sin ejercer fuerza muscular. Luego el dedo pulgar, acompañará los gestos de la mano, pero manteniendo apenas un roce afectivo contra el mástil. Un posible ejercicio es girar el dedo pulgar en sentido a las agujas del reloj y en forma opuesta por detrás del mango, buscando la blandura del movimiento y la relajación. A través de esta técnica se libera una gran cantidad de tensiones que muchas veces incorporamos como hábitos negativos. Está comprobado que el peso del brazo es más que suficiente para lograr bajar la cuerda y que se produzca un sonido puro, sin ruidos ni defectos. Una posible ejercitación. Después de que ya somos conscientes del peso, hay que tratar de llevar ese peso a cada uno de los dedos, tocando una escala cromática, de la posición 1 a la 12, por ejemplo. Se pueden inventar ejercicios con imaginación, aunque es importante trabajar en todo el diapasón. Así fueras un principiante. Trabajar de la misma forma, primero bicordes, luego tríadas, cuatríadas, siempre en busca de la total relajación, fundamentalmente del hombro. Esta importante técnica instrumental debe ser aplicada en todo lo que se toca y saber que existe una independencia de las manos. Es decir, si hacemos un fortísimo con la mano derecha, el peso del brazo nos va a dar la posibilidad de estar totalmente relajados en nuestra mano izquierda, a pesar de que la derecha se encuentra haciendo toques muy enérgicos. Esto es fundamental en la dinámica. Una posible ejercitación es tocar acordes, esforzando al límite del instrumento con la mano izquierda completamente relajada. No apretar ni un momento el pulgar izquierdo ni hacer fuerza con el brazo. Lo interesante del peso del brazo es que empareja todo el toque, porque cada dedo tendrá la misma intensidad de apoyo, ya que el peso del brazo es uno solo y siempre igual. En cambio, si tocamos con la fuerza de cada dedo por separado, se sabe que cada uno de ellos tendrá una energía distinta y por ende desigual. En la mano derecha se puede aplicar el mismo principio que en la izquierda, usando la caída relajada del hombro y del brazo sobre el aro mayor del instrumento. Esto produce un descanso permanente en las articulaciones de toda la mano y un sonido abierto gracias a la distensión del toque. Toda nota producida en la mano derecha con tensión se traduce en un sonido duro. El brazo derecho debe estar como suspendido en una actitud relajada. Ambos brazos deben ser como pequeños amortiguadores. Los cuerpos rígidos son más fáciles de quebrar y de romperse. En cambio, un cuerpo flexible, como el junco, funciona mejor, incluso ante situaciones adversas. Las personas que padecen pánico al volar en avión se aterrorizan cuando éste se mueve, pero no se dan cuenta que gracias a ese vaivén es que el avión se mantiene en el aire, porque si fuera rígido, caería apenas quisiera despegar. Es muy común ver entre los guitarristas una marca muy acentuada en la parte interna del antebrazo, producto de innecesarios apretones contra el aro mayor que no solo frenan la energía que se envía a la mano, sino que también producen molestias en el trabajo diario.
Relajar el hombro es relevante, en especial en ese pequeño pocito debajo de la clavícula. Es positivo para relajar ambos brazos soltar el aire por la boca para aflojarse. Un hombro relajado es un hombro caído, más bien bajo. Cuando tenemos el hombro alto, es señal del que el brazo está crispado. Posible ejercicio. Mueva ambos brazos sin instrumento en el aire, batiendo los codos en círculos, pero sin tensionar los hombros. Aplicar el peso del brazo gradualmente a obras de escasa dificultad que servirán de excusa para aprender esta técnica. En una primera etapa deberás pensar todo el tiempo en este aspecto para incorporarlo. Luego lo vas a poder hacer naturalmente. Un ejercicio es este. Y suelto el aire. Y suelto el aire. Se puede cerrar diciendo que la guitarra entonces no se toca por fuerza, sino con relajación. En un primer momento todos estos conceptos tardan en incorporarse y el peor enemigo es la impaciencia. Un sabio chino decía, si vas a empezar un viaje no debes llevar nada en la mochila, ni cepillo de dientes, solo paciencia. Solo los estudiantes verdaderamente pacientes logran con el trabajo diario y pensando todo el tiempo en estos conceptos, incorporarlo como un hábito natural. Los beneficios son muchos, te lo advierto. Mayor musicalidad, menos dolor, más soltura y comodidad, adquisición de obras de mayor dificultad, aumento de la resistencia y por ende la posibilidad de encarar conciertos o prácticas prolongadas en el tiempo, libertad de movimientos y la satisfacción personal de crecer y lograr los objetivos que se propongan. Si este es el contenido gratuito, imagina todo lo que encontrarás en el interior de mis libros o si tomas conmigo clases online. Comunícate a través del enlace que dejo aquí en la descripción y podrás ser uno de mis alumnos en cualquier parte del mundo. También hago llegar por correo este libro que es el resumen de 23 años preparando a alumnos de alto nivel en la universidad. Vamos a cerrar el video con un ejercicio para hacer juntos. Es como un premio para el que se quedó hasta el final. Incorpora este ejercicio todos los días para ir sintiendo poco a poco el peso del brazo. Lo hago de costado para que veas cómo queda la actitud del dedo pulgar, que no va a apretar contra la madera del diapasón. Ahora con el dedo 2 y la mano derecha me ayuda a verificar que el brazo izquierdo está colgando sin hacer presión. No se tiene que detener en el aire, queda como un objeto inerte. Dedo 3. Lo mismo, relajo el hombro, peso del brazo. Puedo experimentar en cómo suena. Tocar con peso del brazo es totalmente factible. Ahora con dedo 4. Si puedo al dedo 4 lo ayudo con el 3. Y así, poquito a poco, vas a ir incorporando el peso del brazo. Si estás atento vas a ver cómo el dedo pulgar no presiona. Y vas a tener una mano izquierda incansable en la guitarra.